Bienvenidos a un nuevo video de Z Tutoriales. Yo soy Seki y hoy les vengo a mostrar una de las mejores páginas que tenemos disponibles para poder ganar dinero a través de internet. En este caso van a ser criptomonedas, no van a ser directamente ganancias en pesos o en dólares. Esta página básicamente lo que tenemos que hacer es simular que estamos minando una criptomoneda y a cambio vamos a ir recibiendo una cantidad determinada que va a depender del poder de minado. El poder de minado lo podemos ver acá, como pueden ver donde dice mi poder. Yo tengo un total de 82.892 y abajo podemos ver la recompensa por bloque minado. Cada bloque se mina cada 5 minutos, eso quiere decir que cada 5 minutos en automático yo voy a recibir un total de 0.000111 RLT. Esto es totalmente automático y la recompensa va a ser cada vez mayor a medida que tengamos más poder de minado. Voy a explicarlo así por arriba para poder ir haciendo más contenido específico de las dudas que ustedes vayan teniendo. ¿Cómo conseguimos más poder de minado? Jugando minijuegos. Si nos vamos a la sección acá abajo donde dice Games, nos vamos a encontrar con varios minijuegos. Cada minijuego nos va a dar una cantidad de recompensa diferente. Token Blaster nos da 784, pero en cambio Flappy Rocket nos da 495. Los que más nos pagan actualmente en poder de minado son Crypto Hamster, que nos da 1015, no sé qué estoy haciendo, y también el otro que nos paga bien es Doctor Hamster. Dejen que lo encuentre, es este, Cryptonoid, que nos da 1128. Cuando jugamos minijuegos y los ganamos, tenemos la posibilidad de que nos tire un drop. Ese drop puede ser desde más poder de minado durante 24 horas, un multiplicador de minado, nos puede largar también la criptomoneda que tengamos elegida en ese momento minando, o también nos puede lanzar lo que es un minero. Y para eso voy a explicar cómo funciona el poder de minado que tenemos. Todo el poder de minado que nosotros tenemos disponible se va a mantener siempre y cuando juguemos al menos un minijuego durante un día a diario. Es decir, que si un día nosotros no jugamos aunque sea una sola vez un minijuego, el poder de minado se resetea. Y me refiero al poder de minado que conseguimos jugando minijuegos. Eso quiere decir que hay otra forma. Si nos vamos a tienda y nos vamos a mineros, vamos a encontrar un montón de mineros que lo que hacen es darnos un poder de minado específico cada uno. Este poder de minado va a quedar permanente para siempre. Por más que no juguemos, vamos a perder, sí, el poder de minado que conseguimos jugando a los minijuegos, pero el poder de minado que nos da este minero lo vamos a tener permanentemente, y voy a mostrar, para completar esa explicación, esta sección en el inicio. Cuando comenzamos en el juego, nos hace crear un personaje y nos da esta habitación. En esta habitación lo que vamos a tener son todos los mineros y nuestra computadora personal. Voy a explicar ambas cosas. Cada minero nos da un poder establecido, y para poner cada minero en nuestra habitación tenemos que tener un racket, que es justamente la estantería que pueden ver ahí. Y después tenemos la computadora. Para la computadora nos vamos a venir a juegos y vamos a ver acá. La computadora tiene 4 niveles y cuando recién empezamos nos dan una computadora nivel 1. ¿Cómo subimos de nivel la computadora? Jugando. Cuando jugamos 15 juegos seguidos, nos sube de nivel la computadora. Luego, después de una cantidad determinada, nos sube de nivel hasta máximo nivel 4. ¿De qué nos sirve subir de nivel esa computadora? Esa computadora nos sirve para asegurar no perder el poder que tenemos por haber jugado minijuegos exactamente. Y eso es básicamente fácil de explicar. En mi caso, que yo tengo 82.000 de poder de minado, si yo mañana no juego, ¿sí?, ese poder de minado lo voy a tener durante 7 días. Pero la computadora sí se me va a reiniciar en 23 horas porque hace una hora jugué un juego. Si yo juego un juego ahora, el tiempo de esta cuenta regresiva que está acá para que se resete la computadora vuelve a estar en 24 horas constantemente.
Cada computadora en cada nivel nos va a mantener el poder de minado una mayor cantidad de días con un máximo de 7 días. Y bien, si yo ahora tengo esta computadora de 7 días y mañana no juego un juego, entonces voy a perder la computadora, pero voy a tener durante 7 días ese poder de minado, o sea los 82.000. Y para poder seguir teniendo esos 82.000, yo lo que tengo que hacer es en esos 7 días volver a subir rápido el nivel de la computadora para seguir manteniéndolo. ¿Por qué? Porque la computadora nivel 1 lo mantiene durante un día, y eso quiere decir que si mantenemos durante esos 7 días los 82.000 de poder, pero volvemos a la computadora nivel 1, la computadora nivel 1 nos da un power holding de un solo día. O sea que si teniendo la computadora básica durante un día no lo jugamos, ahí sí que perdemos el poder. Es importante que lo tengan en cuenta y que aunque sea jueguen un juego todos los días. No es que no sea importante jugar a los juegos, sino que sí lo es, y mucho. ¿Por qué? Porque el poder de minado lo obtenemos exclusivamente jugando juegos. Ahora voy a pasar a explicar lo de los mineros. Los mineros, no voy a explicar el funcionamiento, ya lo expliqué recién, pero sí voy a decir que se compran con RLT. RLT es la moneda del juego. Es como el RP en League of Legends o alguna otra moneda, no me viene a la cabeza nada ahora, pero con eso lo que vamos a hacer es comprar estos mineros. Yo por ejemplo arriba tengo 2 RLT y como pueden ver hay mineros que valen 99 RLT, hay otros que valen 17, 16, incluso hay unos más baratos que los voy a buscar acá. Voy a poner que me ponga primero los precio más bajo. Este por ejemplo vale 2,60 y nos da 1160 de poder de minado permanentemente, ¿sí? Para poder tener un minero hay que tener una celda. Para eso vamos a volver a la tienda y vamos a venir donde dice Racks, acá. Venimos a Racks. Y esto es muy barato, sí, pero hay que tener en cuenta la capacidad. Por ejemplo, este estante tiene una capacidad de 8 celdas y cada minero ocupa una cantidad de celdas determinada. Por ejemplo, este que ocupa 2 celdas podría poner 4 mineros que ocupen 2 celdas en una estantería para 8 celdas. Pero en el otro estante tenemos solamente disponible 6 celdas. O sea que si usamos solamente el minero que ocupa 2 celdas, racks, vamos a poder poner solamente 3. Porque 2 por 3 es 6. Sí es importante cuando recién empecemos que tratemos de juntar RLT justamente para tener no solamente ese poder de minado permanente, sino también las bonificaciones que nos da el juego, el minero. Por ejemplo, el minero que yo tengo nos da del poder que tenemos un 0,1% adicional. Pero cuanto más caro sea el minero, lógicamente más bonificaciones vamos a tener. ¿Hay forma de conseguirlo gratis? Sí, pero solamente el minero básico, que es el que tengo yo. Este te puede tocar en los drops. En los drops salen siempre cuando ganamos un juego, pero no siempre salen mineros. Es más probable que consigas poder de minado o algún multiplicador de poder de minado a que consigas, por ejemplo, RLT, o que consigas un minero que es justamente el más difícil de salir, que incluso aunque sea muy difícil es básico y da solamente creo que 150 de poder de minado, que es absolutamente nada. Fíjense que yo tengo 82.000 de poder y 100 no son nada. Entonces, ¿qué es lo importante? No solamente el poder de minado y la recompensa, sino también saber ver acá la cantidad de usuarios que hay en cada criptomoneda. Por ejemplo, si vamos a RLT, vamos a ver que hay un total de 97.865 usuarios minando esa moneda. ¿Qué significa? Cada 5 minutos se mina un bloque. Ese bloque se va a dividir entre todos los usuarios que están minando esa moneda dependiendo del poder de minado que tengan. Es decir, que quien tenga más poder de minado va a recibir
más porcentaje de ese bloque que el que tiene menos poder de minado. Pero si por ejemplo vamos a Doge, vamos a ver que hay solamente 12.000, que son muchísimo menos, son casi 80.000 menos que en el RLT. Eso quiere decir que si cuando se mine un bloque de Bitcoin, un bloque de Doge, vamos a recibir una recompensa más grande, pero obviamente vale mucho menos el Doge que el RLT. Otra cosa que importa, porque esto es muy decisivo saber qué moneda o qué criptomoneda minar, es que cuanto más usuarios hay, más rápido se mina, pero menos se gana. Cuanto menos usuarios hay, se tarda más, pero se gana más también. Entonces eso está totalmente en ustedes, lo que quieran minar va a depender de ustedes. Lo que es importante es que traten de mantener siempre el poder de minado lo más alto que puedan, porque si juegan aunque sea un juego todos los días, ese minado es permanente y no se lo va a sacar nadie. Después tenemos acá la billetera, donde vamos a poder ver todas las criptomonedas que tengamos en este momento. Yo solamente estoy minando RLT, que es la moneda del juego. Acá pueden designar cuánto pueden minar en porcentaje de cada criptomoneda, porque no solamente tienen que elegir una, pueden venir a Speed Power y pueden elegir de un 100% cuánto quieren minar de cada una de ellas. Por ejemplo, yo podría poner minar un 50% de mi poder de minado en Roller Token y otro 50%, no sé, en Bitcoin. O podría poner un 25% en RLT, un 25% en Bitcoin y un 50% en Ethereum. Eso va a depender totalmente de ustedes también. Lo que ustedes quieran minar es totalmente su elección. ¿Qué más hay que saber? Que cuando tenemos un minero, y solamente cuando tenemos un minero, tenemos disponible la electricidad que ven acá. Todos los días se pierde una barrita de esas 5 que ven ahí. Lo único que tenemos que hacer es, antes de que eso se termine, se consuma esa electricidad, apretar donde dice recargar. Eso no cuesta nada y es totalmente gratis. Pero sí es importante saber que cuando se termina la electricidad, los mineros dejan de funcionar. Así que presionenlo antes de que se termine, que no cuesta nada, no te cobra nada y lo haces en 2 segundos. Después otra cosa que hay que saber es que los RLT no solamente se pueden conseguir minándolos y en los drops, sino que también tenemos los task wall, que vendría a ser un muro de tareas. Si venimos a task list, vamos a ver una lista de muchas tareas que podemos ir realizando y nos van a pagar en RLT por realizar diferentes acciones. Por poner un ejemplo, esta: instala, abre y usa la aplicación por un par de minutos y nos va a dar un total de 0.12 RLT. No es mucho, pero es gratis y solamente tenés que instalar y abrir la aplicación un ratito. Hay otras que te pagan un poco más, como por ejemplo Crypto.com te pide que te registres y que verifiques la identidad subiendo tu documento. Es una clásica aplicación de trading de criptomonedas, así que te creas la cuenta, la verificabas y después la desinstalás y listo, y te ganaste 3 RLT, que son aproximadamente $3.06 más o menos. Hay otras que te dan muchísimo más, pero bueno, ya te piden una inversión o algo por el estilo, y eso va a depender de cada uno de ustedes si quieren invertir o no, sabiendo que a pesar de que gastan plata en esa aplicación, van a obtener su recompensa, su beneficio en este juego. Eso es todo lo más importante en Rollercoin, hablando de lo básico. Así que bueno, si les parece entretenido o no, depende de ustedes. No es algo que vayan a tener una ganancia de un día para el otro, es algo que lleva bastante tiempo, se empieza de a poco, pero una vez que tienen mucho poder, si lo mantienen, tienen una ganancia pasiva en la moneda que ustedes quieran. Pueden ir minando RLT, con ese RLT compran más mineros y mantenerse minando así sucesivamente para siempre y nunca terminar. Una vez que tienen mucho poder de minado, pueden venir y minar Bitcoin, por ejemplo, minar Ethereum o lo que ustedes quieran.
pero sí es importante que todos los días jueguen al menos una sola vez algunos de los minijuegos que están acá. Así que bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado el video. Yo soy Seki y nos vemos en el próximo video.